Un saludo para todos y bienvenidos a Fundamentos de Vida Coherente. Esta es la quinta edición de la serie y se titula Pasos del Método 1. Es una serie corta, esta de los fundamentos, con programas relativamente cortos, pero que tienen un alcance infinito. ¿Por qué digo esto, que tienen un alcance infinito? Porque estamos haciendo un súper resumen de toda la terapia. Para una persona que ya haya tenido cierta cantidad de horas de vuelo en estos asuntos de la energía, antes se decía espiritual, pero resulta que espíritu finalmente proviene de una palabra hebrea que significa chispa, así que energético y espiritual en esta cosmovisión son sinónimos. Bueno, para los que tuvieron cierta cantidad de horas de vuelo en esto de lo energético, con los elementos que les estamos dando en esta serie, ya podría autocurarse o podría ayudar a otra persona a manifestar o a sanarse, que no es él el que lo hace, sino que es la conciencia, su conciencia, y en el caso de hacerlo hacia otro sería la conciencia de la otra persona. De ahí que en esta terapia no hay terapeutas, hay orientadores. Esta es una terapia que funciona por sí misma, aunque tiene orientadores para aclarar todo este tipo de cosas. En el programa pasado habíamos dicho que ya íbamos a ir a la parte práctica, a los puntos, a los pasos del método, y que tal vez hagamos un ejercicio. Desde allá les quiero decir que el tiempo no va a dar para hacer ejercicios, tal vez para la próxima. Por lo menos haremos un ejercicio que sea general, que les pueda servir a todos. Pero sí dijimos que les íbamos a decir las cosas que hay que tener en cuenta para poder ingresar a este método. ¿Se acuerdan que método significaba camino? Este camino tiene 5 pasos, pero recuerden, tenía una característica. Si yo estoy en el paso 5, no me puedo olvidar ni siquiera del paso 1. Son como acumulables los pasos, ¿eh? De hecho, se divide en 2 grandes partes. La primera parte la conforman las 4 letras de la palabra vida, son los primeros 4 pasos. La V es vivir desde la conciencia, la I es intención coherente, la D es decreto coherente y la A es atención coherente. Esa es la primera parte de la terapia. Y la segunda parte de la terapia, donde se cierra el ciclo de vida coherente que abarca todos los aspectos de una vida, se titula Felicidad Coherente y consiste básicamente en que la persona descubra cuál es su actividad propia y en lo posible empiece ya a realizarla. Ahora, antes de entrar en los 5 pasos del método, algo dijimos desde el primer paso de vivir desde la conciencia, pero de todos modos, antes de pensar en aplicar este método, hay que tener en cuenta al menos 6 tipos de coherencia. Logramos distinguir 6 tipos de coherencia.
también todas son importantes. Termina con un tipo de coherencia que yo no sé si alguien la ha llegado a alcanzar en este planeta o en la historia. Ojalá que sí, pero no hay por lo menos testimonios de alguien que haya podido alcanzar una coherencia de esa magnitud. Todo empieza con la coherencia cardíaca, porque el punto de partida de la coherencia o de la incoherencia son las emociones. Ese es el punto de partida. Recuerden que en este paradigma cualquier tipo de malestar, cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de hábito indeseable, conducta indeseable, los hábitos cerebrales son estímulo-respuesta y generalmente son respuestas indeseables. Tienen su origen en un desorden energético. ¿Y qué origina un desorden energético? Una emoción negativa. Si ustedes se acuerdan, el corazón, lo dijimos muchas veces, y esto lo descubrió el Instituto Harmat, tiene un campo electromagnético de 5 metros de diámetro. O sea que nuestra energía cardíaca se extiende 2,5 metros para cada lado a partir de nuestro cuerpo, o sea, para todos los lados, ¿no? Y esa coherencia cardíaca tiene que estar bien. ¿Cómo se mide? Bueno, se mide por algo que se llama la variabilidad del ritmo cardíaco, también algo que utiliza y que descubrió el Instituto Harmat, que no es simplemente el pulso del corazón, sino que es un cálculo que se hace con muchas mediciones del pulso, también con la presión sanguínea, con 2 o 3 variables, se saca lo que se llama la variabilidad del ritmo cardíaco. Ahí en la transparencia ustedes tienen lo que sería una VRC, una variabilidad del ritmo cardíaco incoherente, es la que está mirando de frente, es la que está a la izquierda, ya la ven toda así, y después de hacer ejercicios de coherencia, por ejemplo, se puede volver a la gráfica coherente, que es la de la derecha, que como ven es simétrica y permite el flujo libre de la energía. La energía es como la sangre, tiene que fluir libremente. Si en el torrente sanguíneo se forma un coágulo y la persona padece una trombosis, se tiene que tratar, obviamente, porque la sangre tiene que correr libremente. En el tema de la energía, si la persona tiene un bloqueo energético, como le llamamos, la energía no fluye como debería fluir y tiene que tratarse. Es similar y puede tener consecuencias peores que una trombosis, peores, porque finalmente, de acuerdo a cómo se den las cosas, puede terminar en una enfermedad de mucho mayor gravedad. Esa es la primera coherencia, la coherencia cardíaca. Así comienza. Después de la coherencia cardíaca, nosotros tenemos que atender otro tipo de coherencia que la podemos llamar coherencia razón-emoción. Tanto los pensamientos como las emociones se influyen mutuamente. No existen pensamientos sin emociones y no existen emociones sin pensamientos. Eso es una ocurrencia
al primero que se le ocurrió fue, y eso era aceptable en el siglo XVIII, a Rousseau, que en sus libros de educación destacaba las emociones por encima de la razón, por encima del pensamiento. Pero eso luego fue tomado por muchos que están en este tipo de temas y que afirman, sin temor a dudar y sin temor a que eso esté mal, que la emoción es superior a la razón. Pues están conectadas y yo no tengo la culpa, siempre agrego. Están conectados porque el corazón, con su campo electromagnético toroidal, y el cerebro con su campo magnético toroidal, se influye uno a otro, pero además están conectados por los nervios que suben, nervios aferentes, y el corazón se conecta de forma directa a los centros emocionales cerebrales, tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo, etcétera. Bueno, el hipocampo no es tanto un centro emocional, pero sí a los principales centros emocionales. El corazón está ligado al cerebro hasta por la sangre. Y como también el cerebro está ligado directamente a través de el hipotálamo, que está conectado a la hipófisis, que es la pituitaria, que es la encargada de mantener los niveles en todo el sistema endocrino, lo que se llama la homeostasis. Entonces la sangre puede estar llena, por ejemplo, de adrenalina, noradrenalina, corticoides, una cantidad de cosas que también coadyuvan a la incoherencia en el caso que estemos en un proceso de incoherencia, y ayudan a la coherencia en el caso que estemos en un proceso creciente de coherencia. Entonces, tenemos que tratar de evitar la incoherencia, porque cuando estamos incoherentes se dificulta pensar. Recuerden, alguna vez que estuvieron enojados, si las decisiones o los pensamientos que tenían no era difícil realizarlos. O sea, es difícil tomar una decisión cuando alguien está enojado, está bajo la emoción de la ira. En cambio, si la persona se siente bien, si la persona se siente atendida, si la persona está tranquila, va a tomar una decisión de otra manera, va a pensar de manera mucho más clara. Así que la coherencia, razón, emoción, que siempre van juntas, es muy importante. La tercera, no menos importante que las anteriores, sería la coherencia social. Las dos anteriores tienen que ver con nosotros, pero está también la coherencia social. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro tiene una cantidad de recursos o de mecanismos de regulación, incluso se pueden llamar mecanismos de defensa inconscientes, porque son mecanismos automáticos que nos defienden de un posible ataque, de emociones negativas, nos defienden de trabajos que nosotros consideramos que son demasiado para nosotros. En fin, ante cada cosa que aparece en nuestra vida, esos mecanismos reguladores del cerebro comienzan a funcionar, especialmente cuando sentimos una amenaza. Cuando sentimos que estamos amenazados, esos mecanismos reguladores no solamente funcionan, sino que estando solos, aislados, gastan cantidades ingentes de energía. Pero basta una razonable proximidad social. Esa proximidad social tiene que estar acompañada
de sentimientos de confianza y familiaridad. Y acá no importa la cantidad de personas, basta una persona hacia la cual yo le tenga plena confianza y plena familiaridad para que el cerebro, para que esos mecanismos automáticos del cerebro empiecen a trabajar en un modo que se llama recurso de carga compartida. En el recurso de carga compartida, esos mecanismos gastan mucho menos energía y cuando la persona se aísla, esto lo repetí muchas veces, no tiene que ver con vivir solo o vivir acompañado, sino con tener vida social y no aislarse. Cuando la persona se aísla, este gasto de energía puede ser tan grande que podría hacer colapsar, por ejemplo, el corazón. Es lo primero, por ser el más importante, por ser el director de la orquesta, por ser el que lo maneja todo, es el primero que se resiente. Y hemos visto no solo uno, sino que ya hemos visto muchísimos casos. El cerebro deja de estar vigilante de potenciales amenazas, ese es el recurso de carga compartida, porque se siente familiar con su compañera, compañero o con un grupo, también puede ser un grupo. La cantidad no importa. Lo importante es no cortar los vínculos sociales. Hay otra coherencia muy interesante que casi siempre se la pasa por alto, pero también es muy, muy importante. Le llamamos coherencia temporal, porque hay otros procesos que tiene el cerebro que también son inconscientes, también son automáticos, que se llaman procesos de emparejamiento. Esos procesos de emparejamiento lo que hacen es valorar el presente y el pasado respecto al futuro. Si la comparación es incongruente o el resultado es una disparidad con mis patrones familiares, con las líneas bases, como se llama. Recuerden que los patrones familiares tienen que ver con la coherencia social y con la coherencia individual. Entonces, si ese futuro, que los procesos de emparejamiento automático se proyecta diferente o con una disparidad con mis patrones familiares, se disparan sentimientos de miedo. Y el miedo es la base de toda emoción negativa. Entonces, ¿la solución sería vivir en el ahora? Sí, la solución muchas veces es vivir en el ahora. Pero con esto quiero destacar que vivir en el ahora no es un juego de niños, no es tan fácil, porque esos mecanismos son impenetrables, ya están allí, están diseñados así, y también son estímulo-respuesta. El cerebro empieza a pensar en el futuro y enseguida compara con el pasado y el presente. Nadie dice que el futuro tiene que ser como el pasado, pero el cerebro lo hace. Lo hace automáticamente. Entonces, vivir en el ahora es luchar contra mecanismos automáticos que ya están allí, que ya están diseñados así, que es el verdadero inconsciente. Eso no tiene forma de que lo cambiemos. A menos que le hagamos una lobotomía a la persona, eso no se cambia. Venimos así. Entonces sí, tiene mucho que ver con vivir en el ahora, pero vivir en el ahora tiene que estar acompañado de, porque estos mecanismos automáticos, ya sean hábitos, estímulo-respuesta, de emparejamiento o carga compartida, cualquiera de ellos,
siempre se arreglan con ejercicios de coherencia, poniéndose coherente. A medida que ponemos en coherencia todos nuestros campos energéticos y todos los sistemas corporales, lo que se llama un proceso de coherencia entrelazada, o sea, los sistemas se empiezan a acoplar y se empiezan a sincronizar unos con otros. A medida que hacemos eso, lo que estamos haciendo con esos hábitos cerebrales que no los podemos controlar, estímulo-respuesta, es dejar de utilizarlos o darnos cuenta enseguida, al milisegundo, de que la respuesta está por salir. Entonces, los que ya estamos habituados, antes que salga la respuesta, por ejemplo, hacemos la respiración de los ejercicios. Y al hacer la respiración, ya hay algo ahí que de alguna manera detiene la reacción para que no se concrete la conducta indeseable, que podría ser una pelea, una discusión o lo que sea. Pero hay que habituarse, hay que incorporar una serie de hábitos que tienen que ver con la coherencia y que están en este método. La coherencia entrelazada llevada a un extremo, supóngase que todos los sistemas energéticos y todos los sistemas fisiológicos están acoplados y en coherencia, terminaría en lo que se llama la coherencia global. Esta es la que les digo que no sé si algún ser humano en la historia alcanzó una coherencia global. Así la llama el Instituto Harmat. Piensa en una coherencia total, porque sería que cada célula vibra exactamente en la misma frecuencia que todas las otras células. Celulita por celulita, los billones y billones de celulitas que tenemos, todas vibran en la misma frecuencia. O sea, tendríamos un dominio de nuestra fisiología espectacular. No tendríamos malestares, no tendríamos dolores, no tendríamos nada molesto, ya que está todo entrelazado, está todo sincronizado. No se sabe lo que pueda llegar a ser una persona que consiga esta coherencia global. Ni siquiera hay algún testimonio o puedo afirmar que alguien pudo llegar a esto. Aquí es donde, y yo creo que le pusieron coherencia global justamente por eso, aquí es donde se compara un cuerpo humano con la famosa masa crítica que tenemos que alcanzar como raza humana. Noten que no alcanza con tener una cantidad de personas despiertas, no alcanza. Esas personas tienen que estar entrelazadas, acopladas y sincronizadas. O sea, son personas que no necesitan ni hablar, se miran y ya saben lo que están pensando. Allí sí se podría lograr y se puede lograr la masa crítica, pero si ustedes reúnen personas, por más despiertas que estén, esas personas se van a disipar en algún momento. Entonces, la coherencia global se toma como una metáfora de lo que tiene que hacer la raza humana. Y bueno, si fuera un ideal que nunca se logra de alcanzar al 100, por lo menos que sea eso, que sea un horizonte en nuestra vida, para defender, prevenir enfermedades, defender nuestra salud, generar algo que ya queda para el próximo programa, que se llama resiliencia, pero tiene que ver, ya les vamos a decir, con una energía de apoyo que necesitamos y que nos puede salvar de muchas. En fin, es un tema muy largo
pero ya casi lo terminamos y ya en el próximo podemos empezar a hablar de los pasos en sí. Si estas cosas no se tienen en cuenta, estas coherencias, 6, coherencia cardíaca, coherencia razón-emoción, coherencia social, coherencia temporal, coherencia entrelazada y coherencia global, si no se tienen en cuenta, ni siquiera se puede empezar a pensar en el método vida coherente. Así que para la próxima vamos a terminar con 2 puntos muy importantes, que son las relaciones tóxicas, que pueden mandar todo el método al inicio, y la resiliencia, que es un tema muy importante también, que nos puede ayudar muchísimo. Así que nos vemos el próximo miércoles, como siempre, en otra edición de Fundamentos de Vida Coherente, aquí en Libre Conciencia. No se olviden no solamente de compartir este tipo de programas si a ustedes les ayuda, sino que de recordar a la gente de suscribirse. Para muchos es solamente un clic, para nosotros es muy importante. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego.